Tipos de regímenes de propiedad que existen en México. Existen 3 regímenes de propiedad, pero de ellos se desprenden varias subcategorías. Si eres licenciado en Derecho, asesor inmobiliario o broker hipotecario, es clave conocer el tipo de régimen al que pertenece el inmueble en cuestión y los pasos a seguir por cada tipo para su correcta compraventa. Estar al tanto de todas las regulaciones que rigen a la compraventa de bienes inmuebles te ayudará a brindar una asesoría integral y evitar futuros problemas en tu profesión. En esta entrega de blog te presentamos las características principales de los tipos de regímenes de propiedad. Cuando se habla de propiedad se hace referencia a la facultad de poseer algo. En la ley la propiedad es el poder directo sobre algún bien. En México la ley reconoce 3 tipos de regímenes de propiedad: la pública, la privada y la social. Cada una tiene subcategorías que involucra distintas regulaciones. 1. Propiedad pública. 2. Propiedad privada y 3. Propiedad social. 1. Propiedad pública. La propiedad pública es el dominio de titularidad pública, en otras palabras que no pertenece a un particular, son los de uso comunitario como las escuelas públicas, las calles, hospitales públicos. Este tipo de propiedad es administrada por el Estado, quien es el único con derecho a conceder un uso privativo o un permiso. Por otra parte, es necesario mencionar que la definición de propiedad pública engloba varios conceptos como el dominio público, el cual se refiere en su mayoría a las obras artísticas, científicas y literarias una vez que vence el periodo de protección de derechos de autor. Dentro del régimen de propiedad pública también encontramos el espacio público, que es un lugar que no restringe la entrada a ninguna persona. 2. Propiedad privada. Es el derecho de las personas físicas y morales a poseer, comprar, vender, arrendar, heredar y disponer de sus inmuebles, capital y otros bienes. Estos bienes no son enajenables sin la voluntad del dueño expresa. La propiedad privada aborda todo tipo de bienes, tales como viviendas, edificios, vehículos, herramientas, fábricas, locales comerciales, consultorios, bodegas, terrenos, empresas, entre otros. No obstante, la propiedad privada puede pertenecer a más de una persona, como el régimen de condominio, que es cuando se adquiere un departamento en un edificio en el cual se comparten áreas comunes como pasillos, estacionamientos, amenidades, elevadores o escaleras, atendiendo a los derechos y obligaciones que corresponden. En este caso, además de pagar luz, agua y mantenimiento de tu departamento, deberás pagar una cuota proporcional para las áreas comunes. 3. Propiedad social. Es también llamada propiedad agraria y esta pertenece a los diversos grupos agrarios y se encuentra dividida en propiedades ejidales y comunales. Se conoce como propiedad social al derecho de una comunidad sobre un activo. Los terrenos ejidales son otorgados por el Estado para que las personas puedan realizar actividades agrícolas o ganaderas. En este caso la propiedad del terreno es del municipio donde se ubica, por lo que es administrado por 3 órganos jurídicos que son la Asamblea Ejidal, el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia. Como ves, existen distintos regímenes de propiedad en México y es importante que todo aquel hipotecario o inmobiliario que preste servicios profesionales los conozca para poder brindar una asesoría integral y sobresalir de tu competencia. Ahora bien, regresándonos a la propiedad privada, una forma en la que se garantiza este derecho es por medio de los diferentes registros públicos de la propiedad. En México el registro público es una institución que depende del Poder Ejecutivo, tiene competencia local y en cada estado de la República Mexicana existe un registro público. Los registros públicos de las entidades federativas se rigen por sus leyes y reglamentos locales, en los cuales se establece su organización, sus funciones y facultades. En algunas entidades federativas el registro público recibe el nombre de Registro Público de la Propiedad, en otras o Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio, Registro Público de la Propiedad y del Comercio, entre otros. Hace algunos años los registros públicos operaban de una manera muy tradicional que además de tediosa cayó en la obsolescencia, la inscripción y las anotaciones relativos a los actos, negocios o resoluciones objeto de registro se realizaban en libros, de puño y letra de los funcionarios registrales. Actualmente y con el uso de las tecnologías de la información la institución se apoya de medios electrónicos para realizar los registros y otras de sus funciones,
Además cuenta con tecnología puesta a disposición de los usuarios para realizar trámites, consultas relacionadas con trámites, consultas de folios de inscripciones o antecedentes registrales. En el registro público se inscriben los actos relativos al derecho de propiedad, los actos que se refieren a los derechos reales sobre bienes, los actos relativos a personas morales y otros actos y negocios diferentes a los anteriores, resoluciones y diligencias judiciales. A través del procedimiento previsto en las leyes del registro público y sus reglamentos de las entidades federativas. El registro público está facultado para inscribir documentos, hacer anotaciones y extender constancias y certificaciones a través de documentos físicos o electrónicos atendiendo a la naturaleza de los bienes, actos o contratos. Algunos de los actos, negocios o resoluciones judiciales para producir efectos jurídicos no solo entre las partes sino también frente a terceros deben cumplir con la formalidad de estar inscritos en el registro público. Por ejemplo, el caso del contrato de compraventa, el contrato de donación, el contrato permuta. La cesión del derecho de propiedad, dación en pago de un inmueble, las capitulaciones matrimoniales sobre la sociedad conyugal, las resoluciones judiciales sobre la disolución de la sociedad conyugal, los convenios sobre la sociedad conyugal, la constitución, modificación y extinción del patrimonio de familia, la hipoteca. Los testamentos relativos a la propiedad de bienes inmuebles, la constitución de sociedades y asociaciones civiles son algunos de los actos que como elemento de forma, por disposición legal deben estar inscritos en el registro público. Algunos ciudadanos desconocen la importancia de la institución del registro público, de la trascendencia de la inscripción de los actos, negocios o resoluciones en el mismo, así como los trámites que pueden efectuar ante la institución. Por ejemplo, hay personas que desconocen que algunos testamentos deben inscribirse en el registro público. En algunos casos las personas creen que por tener materialmente las escrituras de un inmueble eso los hace propietarios del mismo y consideran que para realizar una compraventa o hipoteca basta con entregar las escrituras o el inmueble al comprador o al acreedor, sin mayor formalidad y sin considerar el tema del registro público. Otras personas desconocen que cualquier interesado puede realizar consultas sobre la propiedad de otras personas o realizar consultas de las sociedades aunque no sean socios, entre otras consultas. En general existe desconocimiento de cuáles son los trámites que se pueden gestionar ante el registro público. Con el propósito de resolver algunas dudas que las personas tienen en relación con el registro público, a continuación presentamos preguntas y respuestas sobre registro público. ¿Qué es el registro público de la propiedad? El registro público es una institución jurídica dependiente del Poder Ejecutivo en la cual se inscriben y da publicidad a actos relativos al derecho de propiedad, a los derechos reales sobre bienes, a actos relativos a personas morales y a otros actos, negocios, resoluciones y diligencias judiciales. ¿A qué se refiere la publicidad del registro público? El registro es público toda vez que cualquier persona que lo solicite podrá tener acceso y conocer los actos, negocios, resoluciones y diligencias judiciales inscritos. Los interesados podrán solicitar la expedición de documentos relacionados con las inscripciones archivadas, copias certificadas o constancias que figuren en los folios del registro público, así como certificaciones de existir o no asientos relativos a los bienes que se señalen y los encargados del registro público están obligados a proporcionarlos. ¿Qué es inscripción en el registro público? Es el procedimiento mediante el cual se anota en el registro público la información que identifica al acto, negocio, resolución o diligencia judicial. ¿Cómo es el proceso de inscripción en el registro público? Quien tiene interés legítimo o el notario se presenta ante las oficinas registrales con la documentación cuya inscripción se solicita y obtiene la boleta de ingreso del trámite. El personal certificador del registro público revisa que el documento cuya inscripción se solicita reúna los requisitos legales para el tipo de acto de que se trata, revisa además los antecedentes registrales cuando aplique. Si el certificador advierte que el documento no cumple con los requisitos, notifica al interesado para que realice las correcciones que procedan y le otorga el término de 10 días hábiles. Si el interesado o el notario en su caso, cumple con lo requerido por el certificador o bien el documento cumple con los requisitos legales desde un inicio, el certificador procederá con la inscripción e imprime la boleta de inscripción correspondiente.
El personal certificador del registro público firma la autorización definitiva del documento de manera electrónica y física dentro de la boleta de inscripción incluyendo el sello del registro público. El interesado o el notario en su caso recibe el documento debidamente inscrito. ¿Quiénes pueden solicitar la inscripción o anotación en el registro público? La inscripción o anotación podrá pedirse por quien tenga interés legítimo en el derecho que se va a inscribir o anotar. El notario público que haya autorizado la escritura de que se trate. ¿Qué son los derechos registrales o derechos por inscripción en el registro público? Son las tarifas que los usuarios deberán pagar al Estado por los servicios prestados por el registro público. ¿Qué beneficios tiene la inscripción en el registro público? El inscribir los documentos en los cuales constan los derechos, los actos o los negocios jurídicos en el registro público otorga seguridad jurídica a los ciudadanos y permite que los actos inscritos surtan efectos frente a terceros. Por ejemplo, el propietario de un inmueble contará con la seguridad de que otra persona no podrá ostentarse como propietario del mismo si no cuenta con un título debidamente inscrito en el registro público. ¿A qué se refiere que los efectos de los actos, negocios o resoluciones inscritos en el registro público son oponibles a terceros? La oponibilidad frente a terceros se refiere a que los efectos del acto, negocio o resolución inscrito en el registro público repercute a quienes no han sido ni partes ni representados en dicho acto, negocio o resolución. En ese sentido, el Código Civil dispone que los documentos que conforme al mismo sean registrables y no se registren no producirán efectos en perjuicio de terceros. Y además el registro protege los derechos adquiridos de buena fe una vez inscritos. ¿Qué es la inmatriculación? La inmatriculación es la primera inscripción de la propiedad de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, respecto de los cuales no existen antecedentes registrales. ¿Qué son los asientos registrales? Son las anotaciones realizadas en el folio correspondiente a los actos, negocios o resoluciones judiciales inscritos en el registro público. ¿Qué es un folio? Es un documento electrónico que corresponde a los actos, negocios o resoluciones judiciales inscritos en el registro público. ¿Qué se puede inscribir en el registro público? Se podrán inscribir en el registro público los bienes muebles, los bienes inmuebles, las personas morales. ¿Qué títulos se inscribirán en el registro público tratándose de bienes muebles? Algunos de los títulos que se inscribirán de conformidad con el Código Civil Federal, los códigos civiles, leyes del registro público y su reglamento respectivo de las entidades federativas son los contratos de compraventa de bienes muebles sujetos a condición resolutoria. Los contratos de compraventa de bienes muebles por los cuales el vendedor se reserva la propiedad de los mismos. Los contratos de prenda. ¿Qué títulos se inscribirán y anotarán en el registro público tratándose de bienes inmuebles? Algunos de los títulos que se inscribirán de conformidad con el Código Civil Federal, los códigos civiles, leyes del registro público y su reglamento respectivo de las entidades federativas son 1. Los títulos por los cuales se cree, declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite, grave o extinga el dominio, la posesión originaria y los demás derechos reales, por ejemplo los de garantía como la hipoteca, sobre inmuebles. 2. La constitución, modificación y extinción del patrimonio de familia. 3. Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles por un periodo mayor de 6 años y aquellos en los que haya anticipos de rentas por más de 3 años. 4. Los títulos en los que consten la reserva de dominio y la condición resolutoria en las ventas de inmuebles en abonos. 5. Las resoluciones judiciales, administrativas, del trabajo o arbitrales, firmes por los cuales se cree, declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite, grave o extinga el dominio, la posesión originaria y los demás derechos reales sobre inmuebles. 6. Los testamentos por medio de los cuales se deje la propiedad de bienes inmuebles o de derechos reales sobre los mismos. 7. El auto declaratorio de los herederos legítimos y el nombramiento de albacea definitivo en casos de intestado. 8. El inventario de los bienes hereditarios cuando lo disponga la ley. 9. Las resoluciones judiciales en que se declare la cesión de bienes.
10. El testimonio de informaciones de usucapión y de posesión. 11. Las capitulaciones matrimoniales para la constitución de la sociedad conyugal, sus modificaciones y su terminación. 12. Las autorizaciones de fraccionamientos expedidas por el Ejecutivo de acuerdo con la ley. 13. Los poderes para actos de dominio y de administración que afecten bienes inmuebles y derechos reales constituidos sobre los mismos. 14. El nombramiento de representante de un ausente y las sentencias que declaren la ausencia o la presunción de muerte cuando afecten bienes inmuebles. 15. Las escrituras que contengan la Constitución, el régimen de propiedad de condominio. 16. Los planes estatales y municipales de desarrollo urbano. 17. Los demás actos y títulos que la ley prevenga expresamente que sean registrados. ¿Qué títulos se inscribirán y anotarán en el registro público tratándose de personas morales? Algunos de los títulos que se inscribirán de conformidad con el Código Civil Federal, los códigos civiles, leyes del registro público de las entidades federativas son: 1. Los instrumentos por los cuales se constituyan, reformen o disuelvan las sociedades o asociaciones civiles y sus estatutos. 2. Los instrumentos que contengan la protocolización de los estatutos de asociaciones y sociedades civiles extranjeras y sus reformas. 3. Las fundaciones y asociaciones de beneficencia privada autorizadas por el Ejecutivo. 4. El nombramiento de administradores y directores de las sociedades y asociaciones civiles. ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la inscripción en el registro público? La inscripción de los negocios y demás actos jurídicos en el registro público tiene efectos declarativos. La inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos de conformidad con la ley. El derecho registrado se presume que existe y que pertenece a su titular de la forma expresada. Se presume que el titular de la inscripción de dominio o de posesión tiene la posesión del inmueble inscrito. No podrá ejercitarse ninguna acción contradictoria del dominio de inmuebles o derechos reales inscritos a nombre de persona o entidad determinada sin que previamente o a la vez se entable demanda de nulidad de la inscripción en que conste dicho dominio o derecho. No podrán embargarse bienes inscritos a favor de persona distinta a aquella contra la cual se decretó el embargo en un juicio ejecutivo o procedimiento administrativo o judicial. La preferencia entre derechos reales sobre un inmueble se determinará por la prioridad de su registro. ¿Qué es un certificado o constancia del registro público? Un certificado o constancia es un documento que contiene información que consta en el acervo del registro público, la cual puede ser literal o concentrarse a determinados contenidos de los asientos. El certificado o constancia es expedido por el registro público a solicitud de parte interesada y una vez pagados los derechos registrales correspondientes. ¿Cuáles son los tipos de certificados o constancias que expide el registro público? 1. Certificado de existencia de gravamen. En este documento se informa sobre la situación jurídica de un bien inmueble al momento de su expedición, contiene la descripción del inmueble, se indica si hay o no gravámenes, limitaciones del dominio y anotaciones. 2. Certificado de registro. En este documento se hace constar la inscripción de un acto, negocio o resolución judicial en un folio determinado. 3. Certificado de existencia o inexistencia de antecedentes registrales. Es el documento en el cual consta que un bien inmueble está o no inscrito en el registro público. 4. Constancia de historial registral. Es el documento en el cual se hacen constar las inscripciones que se han efectuado en el folio registral solicitado. 5. Constancia de existencia o inexistencia de propiedad. Es el documento en el cual se hace constar que una persona física o moral tiene o no propiedades inscritas en el registro público a su nombre. 6. Copia certificada. Es una copia fotostática o impresión total de un documento que obra en el acervo del registro público, en la cual se hace constar que dicha copia es una fiel reproducción del documento que obra en el archivo. 7. Copia simple. Es una copia fotostática o impresión total del documento que obra en el archivo del registro público. 8. Búsqueda de testamento. Es el documento que solicita un notario público o autoridad judicial y en el cual se hace constar si el registro público resguarda algún testamento a nombre de una persona determinada. Nota aclaratoria.
Los supuestos previstos tratándose del registro público son diversos y su configuración en la realidad puede variar y por ende dar lugar a consecuencias jurídicas distintas. Lo mencionado en este espacio es de carácter meramente informativo e ilustrativo. Por ejemplo, en el estado de Puebla. Vivienda XXX situación, entonces elabora una resolución. Ese es el perito del ayuntamiento al que corresponde el predio. Entonces, con ese dictamen del perito lo envían al registro público de la propiedad. El registrador dice, no está inscrito este inmueble y como consecuencia me va a entregar un certificado de no inscripción. Ya teniendo toda esta documentación, toda esta información, el certificado de no inscripción, con eso ya inicio mi procedimiento de inmatriculación. Es decir, fíjense, en estos asuntos que estamos patrocinando aquí en la oficina, se obtuvo primero toda la información, plano, medidas, colindancias, hay que pagar derechos, ¿eh? Más o menos son entre pago de derechos para la clave y el perito, son como en promedio 4,500 pesos. En promedio, lo que se le paga al perito del ayuntamiento y los derechos para que me den la clave catastral. Pero ya tenido todos estos documentos, estos requisitos, se los voy a enviar. Ya teniendo estos documentos, el certificado de no inscripción, inicio el procedimiento de inmatriculación. Sugerencia o consejo, inícienlo directamente en el registro, en la oficina registral, porque también lo puedo promover ante un juez, si puede ser judicial o una administrativa, pero ir con un juez va a llevar muchísimo más tiempo. De preferencia, inicien el procedimiento ante el mismo registro público de la propiedad del distrito judicial al que corresponde ese inmueble. ¿Ok? Ya una vez que se resolvió ese procedimiento de inmatriculación, es decir, ya se le asignó ese inmueble un folio real, ¿verdad? Ya surge a la vida jurídica ese inmueble desde el punto de vista registral. Ya tiene antecedente registral. Bueno, fíjense, ya llegué hasta ahí, ahora viene el juicio de usucapión. O sea, es complicado, pero sí es viable. O sea, sí se puede. Yo ya tengo de otra de 4 inmuebles, ya tengo el certificado de no inscripción, estoy ahorita en el procedimiento de inmatriculación, y una vez que se matricule, que eso implica que se le asigne un folio real, una partida de ese inmueble, ahora sí, como ya tiene antecedente registral, ahora sí inicio mi juicio de usucapión. ¿Por qué usucapión? Porque sabemos que la usucapión es la figura jurídica por la que puedo adquirir la propiedad de un bien inmueble o también de un mueble, pero en este caso específico de un bien inmueble, por el transcurso del tiempo en el que he poseído ese bien, ese inmueble. Hay gente que ha poseído 30, 40, 50 años esos bienes. Porque la gente dice, es que no quiero tener problemas de cero y le quiero heredar el terreno, la casa. Fíjense, por ejemplo, hay una población chula, San Nicolás de los Ranchos, allá subiendo ya los volcanes. Prácticamente todo el pueblo está así. Y dicen, es que no quiero dejar problemas, que hay señores que tuvieron hijos con una señora, hijos con otra señora, le quiero dejar la casa, el terreno a mi hijo, o a mi hija. Les digo, pero ¿cómo si no es usted dueño? Es usted poseedor, no dueño. Es que así está todo el pueblo. Pues todo el pueblo no es dueño. Solamente tienen derechos de posesión. La posesión y la propiedad, entre posesión y hay un abismo de diferencia. Entonces, si usted quiere testar, si usted quiere vender, si usted quiere transmitir la propiedad de ese inmueble, no puede, porque no es dueño, es usted poseedor. Sí podría usted celebrar un convenio de derechos de posesión con su hijo,
con su hija, con esposa, esposo, pero eso no los va a legitimar nunca como dueños. Necesitan un título de propiedad. Es que he vivido ahí 40 años, sí. Puedo promover el juicio de usucapión, pero no hay partida registral. Iniciar todo el trámite para obtener la clave catastral, el certificado de no inscripción. Luego voy al procedimiento de inmatriculación, ya se resolvió, ya le asignaron un folio real a ese inmueble, ahora sí viene el juicio de usucapión. Y ya va a ser relativamente sencillo porque es gente que toda la vida ha vivido ahí. Recuerden que ahora en el juicio de usucapión, repito, la usucapión, antes llamada prescripción positiva, en mi época la estudiamos como prescripción positiva, actualmente es usucapión, término incluso latín, ese viene desde los romanos, jóvenes. Es la figura jurídica por la que yo puedo adquirir, puedo usucapir. Usucapir implica que puedo adquirir la propiedad de un bien inmueble, también bienes muebles, ojo, también puedo adquirir a través del usucapión la propiedad de bienes muebles, pero caso específico de bienes inmuebles, durante el juicio de usucapión tengo que acreditar que esa posesión que detento ha sido pacífica, nadie me la ha reclamado, ha sido pública a los ojos y la vista de todo el mundo, ha sido continua, nadie me la ha interrumpido. ¿Ok? Posesión pacífica, continua, pública. De buena fe para bienes inmuebles, más de 10 años. De mala fe para bienes inmuebles, más de 20 años. ¿Ok? Pero recuerden, jóvenes, que ahora iniciar el juicio de usucapión, por el que yo quiero adquirir la propiedad de un bien inmueble, aparte de acreditar que mi posesión ha sido pacífica, continua, pública, de buena o de mala fe, dependiendo el tiempo, ya la ley me obliga a exhibir el famoso justo título. El justo título. ¿Qué es o en qué se traduce el justo título cuando promuevo el juicio de usucapión? Que independientemente de acreditar las características de la posesión, el justo título es el documento, pues es el justo título, es el documento que yo voy a exhibir al juez para acreditar la causa generadora de mi posesión. ¿Por qué estoy en posesión? Y ojo, ya están pidiendo los jueces el justo título haya poseído de buena o de mala fe. Pues yo alguna ocasión dije, si estoy en posesión de mala fe durante 30 años, ya estoy cumpliendo con el requisito de ley. La mala fe de la posesión con 20 años es suficiente. No, jóvenes, ahora el criterio de los jueces es, ocupes o poseas ese inmueble de buena o de mala fe, me tienes que exhibir tu justo título, que es el documento con el que yo voy a acreditar en juicio la causa generadora de mi posesión. Dicho de otras palabras, ¿por qué estoy en posesión? ¿Por qué quiero usucapión? Hay que buscar muchas veces ese documento, pero puede ser un contrato privado, puede ser un recibo. El juez va a pedir el justo título. Ahora, adicionalmente a esto, les debo decir que en el juicio de usucapión ya tengo que llamar a juicio a los colindantes del predio que pretendo usucapir. Al que colinda al norte, al sur, al oriente, al poniente. Son 2, 3, 4, 5, 10 colindantes, los tengo. Para eso se hace un plano, ¿verdad? Un levantamiento topográfico. Un perito particular me hace el plano, tu terreno, tu casa aquí al norte colinda, tiene tantos metros y colinda con tal señor. Ok, hay que llamar a juicio a los colindantes. Y si ese inmueble en alguna de sus colindancias colinda con la vía pública, con la calle, tengo que llamar a juicio al ayuntamiento al que pertenece ese bien inmueble, a la autoridad municipal. Entonces, todo armado correctamente, pues lo más seguro es que pueda usucapir.
adquirir la propiedad de ese inmueble. Ya, entonces, la persona que está en posesión, ya con este juicio, habrá obtenido su título de propiedad. Y ahora sí es dueño. Y por ser dueño propietario, ahora sí puede disponer. Puede testar, puede decir que designar a su heredero de ese bien, puede vender, puede donar, puede grabar, hipotecárselo, puede, en fin, todos aquellos atributos que corresponden a la propiedad. Bueno, todos aquellos no, son tres: usar, disfrutar y disponer. Pero si una persona quiere disponer de un bien que no tiene antecedentes registrados, no puede, no es dueño, es poseedor. Necesita a fuerza que ese inmueble tenga su antecedente registrado, su folio real, o en su caso su partida registrada. Este es el procedimiento de inmatriculación, jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta acá? Gracias, Angélica, por tu participación. Gracias, profe. A ver, jóvenes, ¿se comprendió? Está muy práctico, pero es muy importante. Hay todavía, repito, sobre todo en otros distritos judiciales. Puebla ya es muy difícil, pero sí hay otros distritos judiciales en los que todavía hay muchos inmuebles que no tienen antecedentes registrados. Les traigo el ejemplo que les traes aquí, Cholula. Pero hay más, por supuesto que hay más. Por la sierra, allá en Jicotepec, Huachinango, Zacatlán, allá en la Sierra Norte, por este lado de Tehuacán, Tepeaca, Tecamachalco, distritos judiciales. No se diga para el sur, la Huasteca, que le llaman, ¿verdad? El Zúcar de Matamoros, Zacatlán de Osorio, aquí un poco más cerca, Atlisco. Pero por eso repito que es sumamente importante, jóvenes, que conozcan esto, porque estoy seguro que en su vida profesional lo van a encontrar. Bueno. ¿Abogado? ¿Qué pasó, Carla? Perdón, es que me perdí un poquito en las fases o el procedimiento. Después de que un perito topográfico realiza el plano, Ajá. se tiene que acudir al ayuntamiento. ¿A qué era para, o qué se hacía en el ayuntamiento? A la ¿Qué? oficina catastral. Ah, ok. Y se dice, Carlita, perito topógrafo, Ok. no topográfico, topógrafo. ¿Ok? Ok. Son normalmente ingenieros civiles que saben medir, ¿verdad? Van a hacer un levantamiento. Decir que hacen un levantamiento topográfico es de que el perito topógrafo va a medir, va a hacer las medidas de ese bien inmueble en todos sus lados, lo que conocemos como colindancias. Medidas y colindancias, va a decir cuánto mide al norte, cuánto mide al sur, al oriente, al poniente, va a decir si tiene alguna construcción, porque todo eso cuando el perito te hace con esto, ahora tú vas al ayuntamiento, a donde pertenece ese inmueble, ¿verdad? Vas a la oficina catastral. Ahí vas a decir que estás haciendo un trámite para obtener la clave catastral. Ahora ahí te van a designar un perito, pero ahora del ayuntamiento. Ahora es perito del ayuntamiento, ¿verdad? Este perito te va a dar cita para ir a hacer la inspección, ir a medir, hacer lo mismo que hizo el perito topógrafo. De hecho, el perito del ayuntamiento también debe ser topógrafo, pero ya es el perito de la autoridad municipal. Entonces, el perito topógrafo del ayuntamiento lo que va a hacer es ir al inmueble, hacer una inspección y efectivamente decir si
mide medidas, colindancias, superficie que tiene el dictamen en topografía que tú exhibiste para obtener la cédula catastral. Él hace un dictamen y te expiden la cédula catastral. Por eso es que ahora trabajan de la mano catastro y registro público. Hay un instituto que se llama Instituto Registral y Catastral, porque intercambian esa información. Ya una vez que te expidieron la cédula catastral, el catastro, la oficina de catastro a que corresponde el ayuntamiento de ese inmueble, envía la información al registro público de la propiedad, ahora del distrito judicial al que corresponde este inmueble. Llegan los documentos a la oficina registral y el registrador va a decir, no tiene inscripción, no tiene antecedentes registrales este inmueble, y como consecuencia te expide el certificado de no inscripción. Ya tienes todo armado ahora sí para iniciar el procedimiento de inmatriculación. Con toda esa información, la clave catastral, el levantamiento topográfico, el certificado de no inscripción. Les repito, les voy a enviar los requisitos que la ley señala para obtener la clave catastral. Una vez que obtienes la clave catastral y el certificado de no inscripción, ya puedes iniciar tu procedimiento de inmatriculación. ¿Cuál es el objetivo? Obtener que a ese inmueble se le asigne un folio real. Ahora, ya terminaste tu procedimiento de inmatriculación, ya tiene ese inmueble un folio real en el registro, ya está inscrito, ya tiene un folio real. Ahora viene el juicio de usucapión. Ahora, no quiere decir que el usucapión sea regla general, ¿eh? Pues eso depende si los poseedores cumplen con los requisitos de ley para usucapir. Normalmente sí, porque normalmente es gente que tiene 20, 30, 40, 50 años en posesión. Pero eso ya lo definen ustedes de acuerdo a la documentación, a la información que tengan. Ya a través del juicio de usucapión, esta persona que era poseedor, ahora sí ya es dueño. Ya adquirió la propiedad por virtud de la usucapión. ¿Ok? Bueno. A ver, jóvenes, para terminar.